Bueno, estamos en el ciclo eh, de otoño y en estas relaciones México-España. Y nos da mucho gusto y nos sentimos muy honrados con la presencia del escritor Christopher Domínguez, quien publicó la novela sobre Fray Servando Teresa de Mier, que al decir del doctor Ernesto de la Torre Villar ha sido lo mejor que se ha escrito sobre el personaje. Así que pues quién mejor que el propio escritor, que nos hace un espacio en su complicadísima agenda para estar con nosotros y participarnos de la sabiduría sobre este personaje. Christopher, es tu casa. Nos da mucho gusto tenerte, espero que sea la primera de muchas veces que te tengamos aquí en casa y bienvenido, muchas gracias. Bien, muy buenos días a todos, muchas gracias por estar aquí. Para mí es muy honroso y muy agradable, muy simpático estar en un sitio como este, con todos ustedes, y en un sitio tan importante para pues quienes amamos la historia de México y nos dedicamos de alguna manera u otra a ella. En efecto, yo escribí una biografía, que no novela, de Fray Servando Teresa de Mier. Y a la vez yo soy una persona que no tiene una formación académica, yo no fui a ninguna universidad. Entonces quizás esa sea la manera en que yo pueda comenzar esta charla. Yo, como muchas otras personas, descubrí a muchos personajes históricos y sobre todo a Fray Servando Teresa de Mier en la adolescencia, leyendo una novela del escritor cubano Reinaldo Arenas que se llama El Mundo Alucinante. Esta es una novela que apareció en 1968. Bueno, yo la leí como leí en aquellos momentos gran parte de nuestra novela hispanoamericana. Y pues recuerdo que me fascinó el personaje sobre el cual estaba basada la novela. Tiempo después averigüé que Reinaldo Arenas se encontró a Fray Servando por un consejo del gran escritor y poeta cubano José Lezama Lima, que le dijo que leyera las memorias de Fray Servando. Tal parece que Reinaldo Arenas solo leyó uno de los tomos, pero esto para él fue suficiente para armar esta novela, que de alguna manera fue el regreso de Fray Servando al mundo de los lectores contemporáneos. Antes había habido como otra ola de investigación o de interés por Fray Servando en los años 40, cuando don Edmundo Gorman empezó ya a abordar a Servando de una manera seria, historiográfica, rigurosa. Y había desde luego el gran interés de algunos personajes de la generación del Ateneo de la Juventud, como Alfonso Reyes, como Genaro Estrada, por la figura de Mier. Y había habido también un libro de Artemio de Valle Arizpe. Entonces, cuando yo me empecé a involucrar con todo lo que tenía que ver con Mier y empecé a leer sus papeles, sus memorias, me di cuenta de inmediato que era un personaje fabuloso, un personaje fascinante y un personaje en extremo enigmático. Bueno, yo digamos que mi profesión es la de crítica literaria, yo soy un crítico literario que tiene una pasión por la historia y por la historia de México, y me di cuenta, regreso a lo que estaba, me di cuenta que todos los libros, o la mayor parte de los libros sobre el doctor Mier, estaban basados en las memorias del doctor Mier, y que todos aquellos que se ocupaban de estas memorias y las leían, de inmediato le creían a Fray Servando, si no todo, buena parte de lo que decía. Al mismo tiempo que en otros lugares de nuestra historiografía, como en aquella página de la historia de México de Lucas Alamán, pues decían que Fray Servando era un personaje entrañable, el abuelo de la patria, como lo llamaba Bustamante, y que era un hombre que había tenido una vida maravillosa, llena de aventuras, pero que también era un hombre, en el mejor de los casos, muy imaginativo o exagerado,
o alaraquiento, o de plano, como dicen otras fuentes, un mitómano. Entonces yo decía, ¿cómo es esto que por un lado dicen que es una persona poco de fiar en el sentido de la narración de su vida, pero por otro todos de muy buena fe y con mucho entusiasmo leen las memorias sin pensar que son que están relacionadas de manera indirecta o secundaria con la realidad, que ahí hay mucha ficción, que curiosamente fue lo que intuyó Reinaldo Arenas cuando escribió la novela. Entonces yo me propuse como principio de investigación no creerle a Fray Servando, leer las memorias y en lo medida de lo posible ir quitando las capas e ir haciendo comprobaciones primero muy elementales y después ya más complejas. Decía, bueno, a ver, Servando dice haber estado en tal lugar, en tal fecha, con tales acontecimientos históricos. Por ejemplo, cuando Fray Servando va a Roma a buscar su breve de secularización, que era un papel que él le urgía tener y en el que está abordada buena parte de su vida, que era, digamos, la licencia que lo autorizaba a abandonar la orden de los predicadores, los dominicos, y convertirse, digamos, en un sacerdote normal, dependiente de su diócesis. Entonces decía, bueno, pues aquí está diciendo que vio al Papa, y en ese momento el Papa no estaba en Roma, en ese momento el Papa estaba secuestrado por Napoleón, etcétera. Pequeños datos que me hacían pensar, como le habían hecho pensar otros lectores de Fray Servando, que las memorias tenían mucho de ficción. Bueno, esta lectura de las memorias, que era una lectura crítica, una lectura desconfiada, una lectura admirada, porque a mí me parece que el gran libro que funda la literatura mexicana no es como dicen o como aprendemos en la escuela el Periquillo Sarmiento de Fernández de Lizardi, que es un libro que tiene muchas virtudes, pero no es ni un gran libro, ni es gran literatura, ni nada por el estilo. En cambio, yo sí creo que las memorias de Fray Servando, digo que son el primer gran libro de la literatura mexicana. Y además es un libro que se escribe en 1819, o sea, en la víspera de nuestra independencia. Bueno, mientras yo empezaba a llevar a cabo esta misión de ajustar a la realidad lo que a Servando le había pasado, en su largo viaje a Europa de 15 años, y a los Estados Unidos y a Cuba, un viaje que, como ustedes recuerdan, es la consecuencia insospechada, inaudita, de aquel sermón en la Colegiata de Guadalupe en el 12 de diciembre de 1794, cuando Servando propone una versión de la aparición de Nuestra Señora de Guadalupe, altamente heterodoxa, que provoca pues una reacción de represión política de parte de las autoridades virreinales, que llevan a este joven predicador, al que le esperaba una carrera seguramente brillantísima, lo llevan a la prisión en México y luego a la reclusión en diversos conventos de España, y ahí es donde empieza su historia como rebelde y como teólogo revolucionario. Bueno, cuando yo me di cuenta que las memorias requerían de una verdadera reconstrucción, pues ya entré en el terreno de que dije, bueno, lo que hace falta es escribir una biografía de Fray Servando Teresa de Mier. No es necesario agregar una palabra que sea ficción o que sea novelesco. El personaje, a mí me preguntan, ¿y por qué usted no escribió una novela? Primero porque, cosa curiosa, yo como lector, no es de ninguna manera un juicio de valor, yo prefiero los buenos libros de historia a las novelas históricas. A mí las novelas históricas no es un género que me apasione del todo, y siento que es un género donde es muy fácil hacer trampa. Entonces yo prefiero como lector los buenos libros de historia, los libros de historia bien escritos, bien narrados, llenos de datos, donde se concilia la seriedad académica, la investigación precisa, con la buena literatura, en el buen sentido de la palabra y en el amplio sentido de la palabra literatura. Entonces yo, de manera megalomaníaca, ya contagiado por mi personaje, pues decidí hacer una biografía.
no teniendo otras credenciales que las de una persona que había leído, está leyendo y espera leer muchas otras buenas biografías, y partiendo de la base que lo que yo ignoraba, que era muchísimo de muchas cosas, lo iba yo a aprender, y que escribir la vida de Fray Servando sería para mí como una especie de vida universitaria, que lo fue, porque el grado de ignorancia que yo tenía de la materia cuando empecé a escribir un libro que me costó como 15 años, era enorme. Yo vengo de un medio súper laico, súper jacobino y en extremo anticlerical. Entonces, cuando yo empecé a ver a sacerdotes dominicos para que me explicaran las 10,000 cosas que yo no entendía, yo en mi vida había visto un sacerdote, yo no sabía cómo iba a llegar vestido, qué tenía que hacer yo, si tenía que besarle la mano, hablarle de vuestra excelencia, etcétera. Cosas que para personas relacionadas a lo largo de su vida con el mundo católico son muy obvias, para mí eran desconocidas. Yo no sabía lo que era una misa, yo no sabía cuál era la diferencia entre los frailes y los monjes y los sacerdotes ordinarios. Entonces, para mí fue una manera de estudiar historia de México, de estudiar la historia de la Iglesia católica en México, y desde luego el gran periodo en el que transcurre la vida de Fray Servando, que no solo es el de la propia independencia de México, porque como ustedes recordarán, Fray Servando regresa a México hasta 1817 en el barco de la expedición guerrillera que traía a Javier Mina a la Nueva España. Pero que un personaje que había desarrollado una inmensa labor de periodismo, de conspiración, quizás de crónica parlamentaria en las Cortes de Cádiz, y que luego se convertirá en uno de los, ya en el México independiente, primero bajo Iturbide, después bajo Guadalupe Victoria, en uno de los personajes centrales del nacimiento de México. Entonces, bueno, recapitulando, yo decidí no creer en las memorias de Mier, admirarlas como una obra literaria, lo cual no quiere decir que no haya en ella muchos pasajes de verdad histórica, y reconstruir en la medida de lo posible su vida, valiéndome de las armas que Dios me dio a entender, y que era la imitación de las grandes biografías científicas, históricas, serias que yo he leído. Y no tuve la necesidad, o la resistí más bien, de poner nada que no pudiera yo respaldar en documentos o en la obra de los grandes historiadores que me precedieron y que me preceden y que trabajan a Fray Servando Teresa de Mier. Yo decidí, había cosas que yo no podía volver a leer, entonces yo confié, y creo que hice lo correcto, en los grandes historiadores mexicanos y extranjeros que habían estudiado a Fray Servando antes que yo. Por ejemplo, toda la intriga del episodio de la Colegiata de Guadalupe, de aquel 12 de diciembre de 1794, pues ya la había trabajado Edmundo Gorman perfectamente. Entonces yo lo que hice fue darle crédito a lo que decía O'Gorman y organizarlo en mi biografía. De la misma manera que enormes partes de interpretación de la vida de Fray Servando ya las había hecho David Brading, pues yo me apoyé en él, como me apoyé en Guadalupe Jiménez, que está por aquí, cuya presencia me honra mucho, para tratar de reconstruir las estancias fantasmales de Fray Servando en Londres. También hice una serie de viajes tratando de encontrar pistas que me alumbraran sobre los episodios más oscuros de la vida de Mier. Fui a archivos, fui al Archivo del Vaticano, lo anduve buscando en Lisboa, en los archivos españoles. No tuve mucho éxito, nunca me encontré un papel que fuera revelador y que me mandase a la historiografía mexicana como pie de página de que este señor descubrió esto o aquello. No encontré nada,
pero de ese tipo, así en nivel de descubrimiento documental, muy probablemente no lo supe buscar, o pasó frente a mis ojos sin que yo me percatase, pero sí logré hacer un número importante de inferencias que, en mi opinión, me acercaron a mí, al menos al conocimiento del personaje. Y me encontré con dos aspectos que quizás me gustaría compartir con ustedes. En primer término, yo me di cuenta que el personaje que yo estaba siguiendo sí era un hombre mentiroso, un hombre que tenía que cambiar de identidad y un hombre que estaba en esa situación siniestra en la que muchos de nosotros podemos estar o pudimos estar en países de una justicia como las nuestras, las justicias hispanoamericanas, que suelen estar basados más que en los derechos del acusado, en la indulgencia del poderoso. Fray Servando era un hombre que desde luego que a veces lo perseguían y a veces que se imaginaba que lo perseguían. Vivía en lo que hoy llamaríamos una especie de paranoia, pero pues hay personajes en quienes la paranoia es una segunda naturaleza porque han sido perseguidos, ¿no? Recuerdo el gran director de teatro polaco mexicano que murió el año pasado, hace 2 años, Ludwig Margules, decía: no, yo no soy paranoico, yo soy polaco. Bueno, pues algo similar ocurría con Fray Servando. Entonces, en este ambiente de persecución, de largas reclusiones en agrestísimos conventos en España, Fray Servando construyó una personalidad acorde con la persecución, con la soledad y con la sensación de ser un hombre olvidado de la historia, al cual su país, por distintas razones, la Nueva España, le había dado la espalda, que era una especie de donadie arrojado a la vida europea de principios del siglo XIX, que se tiene que construir él una personalidad. Entonces él va construyendo su personalidad poco a poco y va haciendo una serie de recorridos históricos, políticos o intelectuales que lo transforman en lo que acabó por ser un protagonista de las independencias de América. Entonces esta construcción de una verdad propia, esta invención de un personaje que tuviese una estatura política e intelectual como la que Servando alcanzó, que no era la del joven predicador anticuadísimo que había dicho que Santo Tomás había estado predicando el evangelio a los indios en América. Entonces digamos que Servando pasa por varias escuelas de la vida, digamos. Va en una cosa que reconstruyó perfectamente Edmundo Gorman. Él va a la Real Academia de Historia en Madrid en 1799 a defender su caso. Y le dicen: mire, señor, pues lamentamos mucho que lo hayan metido a la cárcel por una cosa que no es cierta. Nadie ya en la España ilustrada del último año del siglo XIX consideraba ni real ni factible que Santo Tomás hubiera estado en América predicando el evangelio. Entonces, pues miraron a Servando con cierta ternura, le dijeron: pues sí, usted ha sido víctima de una injusticia, pero pues póngase a estudiar porque pues esto no es cierto, ¿no? Entonces, pues Servando sale ahí muy humillado y a la vez muy, ¿cómo se dice? Le picaron la cresta para, en la medida de su formación, ponerse al día. Porque una de las cosas que uno descubre leyendo a Servando, pues es que era un hombre que había sido formado intelectualmente en el mundo del siglo XVII y que esta carga barroca se desploma en él en una época distinta. Entonces hay momentos, y esto no lo digo yo, ya lo había previsto José Lezama Lima, hay momentos en que pues Servando es un extraño en el mundo de la Revolución Francesa y del imperio de Napoleón. Luego va Fray Servando a Francia, se encuentra con una experiencia que para él fue capital y revolucionaria en grado sumo, que fue conocer al clero constitucional de la Revolución Francesa,
que era una de las alternativas que fracasaron para poner en concordancia a la revolución con la Iglesia Católica. Y va a otros lados, va a Londres, donde entra en relación con esto es después, si no con Miranda propiamente dicho, sí con el muy activo y muy poderoso grupo de conspiradores americanos que había en Londres. Va a Cádiz, donde está, no sabemos con qué exactitud, cercano a las Cortes. Está en España durante la invasión de Napoleón en 1808, y bueno, va construyendo un personaje que se vuelve absolutamente fascinante en el momento decisivo, que es cuando una parte de la expedición de Mina es cercada y derrotada en el puerto bueno, no era un puerto, en la playa de Soto la Marina, en lo que ahora es Tamaulipas, y ahí Mier es arrestado por el ejército virreinal y conducido a la Ciudad de México. Ahí empiezan otras de las paradojas de la vida de Servando, porque Servando se salva del fusilamiento o de haber sido maltratado de otra manera, justamente porque es lo que él más detestaba, es decir, era un fraile dominico, un fraile apóstata, pero fraile al fin, y las personas que aprenden a Servando no tenían autoridad legal ni para encarcelarlo ni para fusilarlo, sino remitirlo era un caso para la Inquisición. Entonces llega Servando a la Inquisición, al Palacio de la Inquisición, que está justo enfrente, como ustedes saben, está junto de los lugares donde él estudió como dominico, muy cerca de la Real Universidad Pontificia, y aquí se da esa situación también a veces paradójica y ciertamente milagrosa, de que es la prisión en 1819 la que permite que Servando se ponga a escribir. Escribe sus memorias en condiciones de reclusión bastante buenas, es decir, él tenía acceso a libros, según yo creo, él tenía un trato benigno, como se desprende de las cartas con los inquisidores. Había una cosa ahí de que un tío suyo había sido inquisidor, y a los señores que estaban a cargo del Tribunal de la Inquisición en un momento ya muy terminal del instituto, pues se ve que Servando les cayó bien y quizás tenían intenciones de usarlo políticamente. Bueno, Servando se pone a escribir en prisión y escribe las memorias. Entonces, en ese momento de investigación, yo había llegado a donde había retornado al punto de partida. Y yo me di cuenta que había que decir ciertas cosas sobre las memorias de Fray Servando. Eso de que son unas memorias, digamos, quien las bautizó fue Alfonso Reyes. Sí son unas memorias en el sentido en que, como lo dice el propio Mier, son una relación de lo ocurrido a una persona. Ahora, ¿por qué las escribió Mier? Mier no las escribió porque estuviera ocioso en la cárcel y no tuviera nada que hacer. Son un alegato de inocencia. Y dado que él era interrogado por la Inquisición 3 veces a la semana y a veces por la mañana y por la tarde, él en sus ratos libres, que eran muchos en su habitación, pues escribía lo que les iba a decir a los inquisidores al día siguiente. Entonces él va contando su vida, desde luego que hay ahí un afán literario en el sentido amplio de la palabra, pero también él está acomodando su existencia a lo que quieren oír los inquisidores o a lo que él piensa que los inquisidores deben oír para dejarlo libre. Cosa que en 1819 no se veía muy probable, porque como todos ustedes saben, en 1819 parecía que la causa de independencia había sido del todo derrotada, ya Hidalgo y Morelos estaban muertos y desmembrados desde hace un buen rato, estaba en su apogeo en España la restauración absolutista de Fernando VII, y pues se veía que el asunto de la independencia o de la autonomía había quedado cancelado. Ya después vendrá otra crisis en España, la revolución de 1821, una nueva intervención francesa en España, y lo que eso desencadenará, que es O'Donoghue, Iturbide y la inesperada independencia de México en 1821. Bueno,
Antes de eso, 2 años antes, pues el futuro de Servando se veía bastante oscuro y él reconstruye su vida para presentarse ante la Inquisición de una manera distinta. Y de ahí sale no solo ese libro maravilloso que son las memorias, sino otras de los escritos políticos y teológicos principales de Fray Servando. Entonces, en ese momento, yo insisto, ya un poco más como crítico literario, dije, bueno, ¿qué vamos a hacer con este material? Y este material se parece un poco, yo me puse a estudiar cómo interrogaban en la Inquisición, y cómo interrogaban en la Inquisición más o menos en la época en que estuvo Fray Servando, y descubrí que era un poco como una sesión psicoanalítica, en que se obligaba al acusado a contar una y otra vez los mismos hechos. Los inquisidores esperaban que saliese ahí a base de insistencia y de miedo, y sobre todo de cansancio, alguna herejía que el acusado estuviera ocultando. Entonces el material fantasioso de las memorias, por un lado era la necesidad de una persona de reconstruir su vida, y por otro lado la insistencia, y esto se puede ver en los procesos de Fray Servando están ahí a la vista, están en las bibliotecas, están en la colección de documentos de Hernández y Dávalos, y a veces Servando mentía por cansancio o porque ya no se acordaba de lo que había dicho el miércoles, cuando le preguntaban el sábado, y por ejemplo toda la crónica del desembarco en Soto la Marina, que si venía vestido de arzobispo de Baltimore, que si traía un anillo este o aquel, que si venía vestido de esa manera o de otra, pues va variando la información que Servando da con los días. Y bueno, otra vez la historia tiene un vuelco, se viene todo este cambio en la situación internacional que da como resultado la independencia de México, y Servando de alguna manera, tras un viaje muy importante ideológicamente por los Estados Unidos, en el que él pasa de ser lo que era un monárquico moderado que consideraba, como muchísimos novohispanos en ese momento, que lo más conveniente era que hubiese aquí una monarquía constitucional, si es que se avenían a reinarnos algunos de los Borbones que andaban sueltos por ahí. Bueno, en este viaje a los Estados Unidos, a Filadelfia, Servando se radicaliza, como diríamos ahora, y se convierte en un republicano. Y Servando recoge lo que había cosechado, y cuando México se vuelve independiente, cuando la nación se bautiza, aparece convertido en lo que él quizás no soñó nunca en sus sueños más altos, que eran muy altos, es convertirse en una especie de abuelo de la patria, como uno de los pocos hombres en ese México huérfano de 1821 que tenía un conocimiento de la vida internacional de primera mano, y todo eso que había sido una aventura de fraile perseguido en España, en Portugal, en Francia, en los Estados Unidos, en Inglaterra, se vuelve un capital intelectual y político, para bien o para mal, y más bien para bien, al servicio del nuevo país, ¿no? Entonces, este país que estaba en una situación en extremo difícil, un país o una nación o un reino que se había visto obligado a la independencia por una serie continua de decepciones, pues se encuentra en Fray Servando, por un lado un abuelito loco, un hombre de experiencia y una autoridad moral e intelectual que casi no tenía ningún otro de los personajes que asisten al nacimiento del país y a sus primeros congresos constituyentes. Y bueno, Fray Servando traía por su experiencia en Europa una detestación o un odio profundo de la tiranía. Desde luego Iturbide no le gusta, se aviene a entrevistarse con él en algún momento, cuando derrocan Iturbide y luego regresa Iturbide y lo fusilan, a Servando le parece maravilloso. Y bueno, ya la edad se le viene encima y empieza la última parte de la vida de Fray Servando,
que es también una de las que les ha dado mayor peso novelesco y literario, que también forma parte de su vida, que es la enfermedad y la muerte en Palacio Nacional, como donde estaba él de huésped o de arrimado de Guadalupe Victoria, y toda esta historia de que él se supone que mandó unas invitaciones para que la gente asistiese a su extrema unción, y luego el epílogo de todo esto que es fascinante, que es la historia de la momia de Servando, de la que sabemos bastante poco después de todo. Servando muere, es enterrado en el convento de Santo Domingo. También ahí hay una trama confusa, no sabemos en qué momento los dominicos lo perdonan a Fray Servando, o son obligados por el presidente de la República a recoger el cuerpo de Servando y darle ahí cristiana sepultura. Sabemos que Servando tenía muchos amigos y muchos enemigos adentro de la orden, que habían tenido posiciones políticas distintas, sobre todo en la época de Iturbide. Total, a Fray Servando lo entierran ahí y por un proceso natural, su cadáver y algunos otros de dominicos que estaban ahí, que habían sido enterrados a principios del siglo, de los primeros 20 años del siglo XIX en el convento de Santo Domingo, pues se momifican. Y en 1860-61 descubren, arreglando la calle, estas momias. Y estas momias que aparecen ahí son una confrontación entre el México de la Reforma y el México de la Independencia. Y se arma tremenda polémica de que si estos cadáveres que han salido ahí son de víctimas torturadas de la Inquisición, y empieza a desatarse una gran novelería y una gran fascinación, porque se sabe que uno de esos cuerpos, una de esas momias, es la de Fray Servando Teresa de Mier. Entonces, 30 años después de su muerte, Servando vuelve a ser motivo de escándalo, de duda, de show, de teatro, una especie de representación barroca que no termina. Y finalmente, bueno, nadie se hace cargo de la momia o de las momias, y lo último que sabemos es que un señor que tenía una especie de circo que se llamaba el Gran Teatro de los Horrores de la Inquisición, se lleva los despojos a una gira de monstruosidades por el planeta, y en algún momento de ese traslado, pues ya no sabemos si fue a dar a Bruselas o a la Argentina, digamos que ya se acaba de pulverizar la momia de Servando Teresa de Mier. Entonces comprenderán ustedes que cuando me fui enterando de todos estos detalles, pues decidí que era la mejor inversión intelectual y lo más divertido que yo podía hacer era ponerme a investigar la vida de este personaje. Y escribir una historia a la que no había que agregarle absolutamente nada, sino que había que darle, en la medida de lo posible, una consistencia histórica. Y bueno, a manera de conclusión, ya hablando más de los saldos intelectuales que yo encontré en la biografía de Servando, diría yo 3 o 4 cosas. En primer término, a mí me fascinó la obsesión de Fray Servando, que era también la de muchos otros personajes de su época, de darle a México, o a la Nueva España a fines del siglo XIX, una alcurnia. Y cuando se hace el sermón de Servando en 1894, todavía faltaban 20 años para que los primeros independentistas, o más bien los primeros políticos del México independiente, hicieran esa
traslación de dominio que decía, bueno, el México independiente es heredero del Imperio Azteca que fue derrotado en 1521. Y esa operación intelectual de convertir el virreinato en una especie de dominación extranjera, que simplemente cesaba en 1821, ya estaba prefigurada en Mier, en lo que Breiding ha llamado el patriotismo criollo, y en una obsesión de Fray Servando que tenía él, que venía del siglo XVII, de Sigüenza y Góngora, etcétera, pero que era la obsesión de que la Nueva España tuviese un origen bíblico, que estuviera justificada y respaldada al menos en el Nuevo Testamento, y que México o la Nueva España no fuera una cosa, una huérfana que estaba por ahí tirada, sino uno de los lugares a donde había llegado el apóstol Santo Tomás a predicar lo que se le había ordenado en los evangelios. Entonces me conmovió y me interesó mucho esto de decir que la nación mexicana tenía un origen que se remitía a Santo Tomás Apóstol, y que habían pasado muchas cosas, y que si los indios de la Nueva España se habían olvidado el evangelio, lo habían tergiversado, toda esa discusión que ya conocemos, pero bueno, en Servando siempre está la obsesión por darle a la nación mexicana un origen legítimo que emanase nada menos y nada más que de una orden del Salvador dada al principal predicador, a Santo Tomás, al que iba a ir más allá hasta el fin del mundo a llevar la verdad del evangelio. Y esta petición de legitimidad, esta búsqueda que la historia mexicano-americana tuviese ese origen, recorre toda la vida de Mier. Y de alguna manera, la de Mier es una de las pocas historias con final feliz de ese momento de la historia de América. Si uno ve la forma en que terminó Bolívar o que terminó el general Miranda, no se diga Morelos e Hidalgo, pues esta muerte de Fray Servando, acogido por el presidente de la República en Palacio Nacional, en un país que él encontraba lleno de defectos, y ahí viene toda la discusión de por qué a Servando no le gustaba la federación y toda su posición sobre el nacimiento propiamente constitucional de México. De alguna manera, Servando al morir ya tenía, por lo menos en el orden simbólico, restaurada esa honra que él quería restaurar, que era la honra de México. Y hay dos movimientos que se traslapan en este recorrido. Por un lado, Fray Servando Teresa de Mier, que es un fraile dominico víctima de la violencia eclesiástica, de acusaciones políticas muy graves, que se pasa la mitad de su vida tratando de ser reivindicado y que sea la propia iglesia la que lo rehabilite. Y por otro lado, y de manera lógica, este personaje a su vez se ocupa de restaurar la honra evangélica del país, la honra de México. Entonces, por un lado es la búsqueda de la restauración de la honra de un hombre, que es Servando, y por otro lado su búsqueda política intelectual en que la independencia de México, la autonomía y después la república se convierte en la restauración política de un mundo que él veía perdido. Como les decía yo hace un momento, para mí fue una gran alegría y una cosa muy divertida hacer este libro. Y también fue una manera de ¿cómo lo puedo decir? Digamos, era una aventura de niño hacer esto, de alguna manera, una aventura infantil. Porque yo siempre he pensado que el libro que más me ha gustado de todos los que he leído, justamente por el momento de la vida en que lo leí, pues es El Conde de Montecristo. Después me enteré que García Márquez dice que es la novela más perfecta que se ha escrito, cosa que yo estoy totalmente de acuerdo. Entonces, cuando yo vi la vida de Fray Servando,
Y cuando vi esas escenas en que Servando se escapa de estas cárceles convento donde lo remitían en Santander y en otros lugares en extremo inhóspitos de la península ibérica, pues cuando vi que se escapaba por la ventana colgado de sábanas y toda esta cosa del escapista, yo dije, yo tengo a través de este personaje la oportunidad de escribir y de divertirme escribiendo, pues la historia que a mí me tocó escribir del Conde de Montecristo, una versión en la que yo puedo recuperar ese libro maravilloso que leí. Y lo puedo recuperar haciendo historia intelectual de una cosa que me parece apasionante, que es la historia de una revolución. Entonces, por un lado era hacer una versión del Conde de Montecristo y por otro lado escribir sobre una época convulsa, apasionante por la historia de una revolución como estas grandes revoluciones de independencia, y por otro lado una manera de mirar de frente a mi país y ver a través de Fray Servando Teresa de Mier el origen de México. Entonces, bueno, aquí terminaría yo mi charla y me encantará escuchar sus preguntas o comentarios.